Y somos una banda. Hasta la una, ancho de banda. Bueno, ¿te pareció raro? Lo que está sonando es Koufekin, que cumplió 20 años, y está cumpliendo 20 años. Es esta banda integrada por Mauro Conde en guitarra y voz, Leandro Gajate en voz, Ernesto Algranate en guitarra y voz, y Federico Castro en visuales. Más, qué sé yo, está Santiago Conde en bajo, Kiki Caballero en batería, Analia Rosenberg en teclados y Soledad Napal en coros. Todo el grupo que integra Koufekin. Este tema en particular se llama El rap de los dinosaurios. Muy bueno. Porque siempre que pone un tema que refiere a eso, yo me preguntaba, digo, no, me imagino que no será Charly García. No, lógicamente no, pero no necesariamente tiene que ser literal. Sí. Para que no muera de literalidad, me dijo Sergio Tengo una banda yo que es para más chicos, pero está buena, que Bisaurios también, por ahí, por si las dudas. Mirá, bien heavy, esa, ¿viste? Esa del palo. Sí, heavy. Así como quien no quiere la cosa. Lo cierto es que yo me imagino que José Luis en este momento me está diciendo ¿a dónde me metí? Si yo venía a hablar de que reconstruimos un cerebro de un dinosaurio patagónico, y con eso revelaron el secreto de la evolución. Está con nosotros José Luis Carballo en estudio. ¿Cómo andas, José Luis? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Doctor en biología, digo bien. Sí, doctor en biología. ¿Qué hace un marplatense en el sur? Yo estoy, la verdad, enamorado de la provincia de Chubut. Ya estoy viviendo acá desde el año 2007 y antes había estado 2002, 2003 viviendo acá. Me encantó. Mi primera experiencia en el campo en Patagonia fue en el año 2001 y me enamoré de la provincia, del desierto, del centro de la Patagonia, donde justamente vamos a sacar estos dinosaurios. Y cuando terminé la carrera decidí venir a Chubut sin importarme en qué grupo de animales iba a terminar trabajando. Lo que sabía Claro. era que quería venir a seguir mi carrera acá en la provincia. Eso antes de meternos en la nota estrictamente, porque también es súper interesante, cómo alguien, de chico, no sé, o sea, ¿imaginabas con estudiar los dinosaurios? ¿Querías ser paleontólogo o no? Sí y no, o no y sí en realidad. Sí, yo toda la vida pensé que quería ser paleontólogo, empecé a estudiar biología pensando en dedicarme a la paleontología. Nunca me gustaron los dinosaurios. De muy grande, diríamos, cuando empecé el doctorado en el año 2007 fue mi primer encuentro real a empezar a entender un poquito más a estos animales. Obviamente ahora me encantan, me gustan, pero no fui fanático de los dinosaurios, sí de la paleontología, probablemente porque al ser de Mar del Plata no hay dinosaurios en Mar del Plata por el tipo de rocas, sino que hay fauna más moderna, lo que llamamos cuaternario, no sé, gliptodontes, megaterios, ese tipo de animales. Me encanta que haya fauna más moderna, y estamos hablando de cuántos millones de años para atrás. De 2 millones más o menos. Okay. Yo no me acuerdo lo que hice el lunes, José Luis. Pero bueno, no, yo tampoco me acuerdo de lo que hice el lunes, pero bueno, sí sé cuándo vivieron estos bichos. Claro, yo te hice esta pregunta porque digo, a un marplatense quizás lo traía una cosa más del mar. ¿Y qué pasa ahora? Porque la noticia es esta, digamos, ¿no? Hay todo un laburo que obviamente tiene que ver con la actividad. Para nosotros, digamos, el hecho del MEF, hablar del MEF es un elemento más de la ciudad. Digamos, así como está el Monumento a los Galeses, está el MEF. De toda la vida estuvo el MEF. Por lo menos para los que ya no nos cocinamos en el primer hervor, pero nacimos en democracia, el Museo Paleontológico de Ferul estuvo siempre ahí. Entonces, hablar de dinosaurios para nosotros es levantar una bandera de nuestra propia provincia. Esto porque ha sido un trabajo mancomunado también con el CONICET, con diferentes investigadores de distintas regiones, de reconstruir el cerebro de un dinosaurio patagónico. Con toda la tecnología que hay hoy y con toda la modernidad que hay en cuanto a técnicas, ¿cómo se llega a esto? Porque la verdad que uno lo veía y dice, ¿reconstruyen a partir de qué? Porque no es que encontraron todo el casco, digamos, el cerebro, el hueso. No, tal cual. En realidad nosotros que reconstruimos es la cavidad del cráneo que le daba espacio hacia el cerebro, ¿sí? No tenemos la forma exacta a veces del cerebro, diríamos, sino que lo que tenemos es el espacio donde estaba. Por suerte, de este dinosaurio, Bagualia, estamos hablando de un dinosaurio que vivió hace 170 millones de años, en el Jurásico
temprano, acá en la provincia de Chubut, Ujú. que como punto al margen es un momento del tiempo único y que no está representado en muchos lugares del mundo. Eso también nos hace únicos acá en la provincia, el tipo de Jurásico que tenemos, el momento, y por eso la relevancia de estos estudios que estamos haciendo con, bueno, hoy con el caso de Bagualia, pero con otras formas que vamos encontrando del Jurásico, son súper relevantes porque no hay mucho registro en el mundo. Ujú. Por suerte de este dinosaurio encontramos lo que llamamos los huesos de la caja craneana, ¿sí? La parte de atrás, el lugar donde los huesos que albergan o que protegen el cerebro, ¿sí? Gracias a esto lo que hacemos es llevar esa caja craneana, esos huesos, a un tomógrafo, ¿sí? Hacerle una tomografía, y con la tomografía, que básicamente es como si nos dieran cortes del hueso, ¿sí? Vamos reconstruyendo corte a corte la cavidad de esa caja craneana, ¿sí? Que es el hueco donde estaba alojado el cerebro. Y con eso podemos empezar a estudiar un poco eh, el desarrollo de las distintas regiones del cerebro y empezar a entender un poquitito más las cuestiones que nos sacan un poco de estudiar los huesos y si es una especie nueva o no, sino ir a cuestiones más paleoecológicas, llevarlo más hacia el lado. La paleontología es una ciencia que está entre la geología y la biología, ¿sí? Llevarlo un poco más al lado de la biología, empezar a entenderlos como animales que se movían, que se Su relacionaban, que se comportamiento. Mm. alimentaban, el comportamiento de estos animales, tal cual. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención, porque me fascina eso, digo, encuentran un pedacito de hueso, permitime la vulgaridad, José Luis, en esto, digo, No, está bien. eh, encuentran un pedacito de hueso y sobre eso hay un dinosaurio atrás y lo pueden reconstruir, digo, o sea, es un laburo enorme también, porque uno después ve el resultado, qué sé yo, uno ve, como se publicó en Twitter o en redes sociales del MEF, uno ve la reconstrucción craneal en 3D. Está bien, y uno dice, che, mirá, hay un videíto de, no sé, dura 11 segundos la rotación del cráneo. Y uno dice, bueno, che, son 11 segundos. No, ¿sabes qué? Para esos 11 segundos, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto laburo lleva en meses? No sé, ¿cuánto? Sí, si tomo el trabajo desde que aparece el dinosaurio, se saca, se prepara, se publica, estamos hablando de un montón de años. De hecho, las excavaciones de este dinosaurio empezaron en el año 2008 y fíjate que todavía seguimos publicando, sacando la información a ese material, ¿sí? Y después, estrictamente, diríamos, el videíto y la reconstrucción del cerebro son un montón de meses de trabajo. De hecho, el primer autor de este trabajo, Kevin Gómez, es un chico que vino, estuvo por 6 años viviendo acá en la ciudad de Trelew, haciendo su doctorado en distintos aspectos de este dinosaurio, que es un poco lo que vamos publicando, ¿sí? Aspectos que van desde las cuestiones más básicas de la anatomía, de la forma de los huesos y a qué dinosaurio se parece y a quiénes no, hasta cuestiones más paleoecológicas como esto que estamos hablando acá, u otras cuestiones que seguramente van a ir saliendo a la luz en los próximos meses. Y en este caso, ¿qué otro descubrimiento les permite lograr este avance? Bueno, primero diríamos el uso, nosotros este dinosaurio se publicó en el año 2019, creo que le dimos el nombre, ¿no? Bagualia alba. eh, y después lo que vamos haciendo es, diríamos, bueno, incorporar la tecnología, como me preguntaban, hacer las tomografías y compararlo con otros estudios similares, ¿sí? Nosotros, para poder llegar a las conclusiones que tenemos, que logramos llegar en el trabajo, que tienen que ver con la vida del animal, eh, tenemos que compararlo primero con otros dinosaurios, que nos permitió comprender la importancia de este hallazgo, porque estábamos hablando de uno de los que llamamos nosotros eusaurópodos más antiguos que hay en el planeta. ¿Sí? Los eusaurópodos serían como los saurópodos verdaderos, ya cuando hablamos de estos dinosaurios herbívoros, que eran cuadrúpedos con cuello largo, cola larga, cabeza bastante pequeña en relación al cuerpo. De este grupo de animales es el más viejo que conocemos. Entonces, básicamente, los otros hallazgos tal vez que se van dando en otros lugares del mundo, mismo acá en
Patagonia, nos permiten comparar y poder entonces reconocer qué es lo característico de este animal. Vos hablabas recién de que la cavidad craneal de un dinosaurio es mucho más chiquita que su cuerpo. Qué locura eso, ¿no? Entender que una cosa tan pequeña manejaba un cuerpo tan, tan enorme, ¿no? Sí, sí, tenían, o sea, ya de por sí el cerebro es súper chiquitito, o sea, el espacio del cerebro, estamos hablando de poquitos centímetros para un animal que pesaba casi 10.000 kilos, ¿sí? Sí. Y después, evolutivamente, y esto es lo importante de Bagual y hacer el saurópodo verdadero más viejo que conocemos, em, ya tenían un cráneo que era muy chico en relación al cuerpo, y eso tiene que ver con un montón de cuestiones ecológicas, como por ejemplo que este grupo de animales tan grande, que básicamente estamos hablando del grupo al cual pertenece, el cual le dio origen varios millones de años después a Patagotitan, este dinosaurio gigante que tenemos acá en la entrada de Trelew. Em, O sea que este vendría a ser un pariente anterior. un pariente súper lejano de Patagotitan, sí. Están como 80 millones de años antes de que viva Patagotitan en la provincia, estaba Bagualia y estos saurópodos más primitivos. El cráneo chiquito, por ejemplo, tiene que ver con que eran animales que no masticaban la comida. La cabeza la usaban solo para cortar y tragar. Cortaban ramas y tragaban, cortaban ramas y tragaban. De alguna manera minimizando el tiempo de la toma de alimentos, de la ingesta de los alimentos, y eso les permitía comer una cantidad mucho mayor de plantas en menos cantidad de tiempo. No tenemos ni idea qué pasaba una vez que las tragaban, pero claramente tendrían todo un aparato digestivo sumamente complejo y desarrollado que les permitía, obviamente, eh, ¿cómo es? Utilizar toda esta vegetación para su energía. También a Ahora, través de esto, perdón, ¿pueden estudiar la capacidad sensorial del dinosaurio a través de esto? Sí, podemos estudiar el estudio particular del cerebro y las distintas regiones, como por ejemplo lo que se llama el oído interno, ¿sí? La Ujú. región esta que cuando uno, no, estoy medio mareado y vas al Claro, kinesiólogo y como el te otolito, mueve el los otolito. otolitos, eso está preservado en el hueso, o sea, ese espacio está preservado, uno puede reconstruir esos canales y en base, diríamos, al tamaño y al ancho de esos canales, saber si estamos hablando de un animal que tenía mucha o poca sensibilidad al momento de mover la cabeza y decir voy a tomar esto, esta hojita o esta hojita. Lo que estamos viendo que no tenían demasiada Mm. sensibilidad. Si estos canales lo que nos están indicando es que se trataba de animales más bien toscos en su movimiento y que tiene también que ver con la manera de tomar comida. Si no estamos hablando de un animal que decía voy a comer esta frutita de acá, todavía no había frutas en ese momento, pero voy a comer esto, sino que abrían la boca Lo que venga. Claro, y comían sí. Claro, plantas. conocemos a varios igual Sobrevivir. que no han evolucionado en ese Sobrevivir. sentido. Es pariente mío. Sobrevivir. Es pariente mío, ¿no? Todos tenemos un amigo así para celebrar mañana justo en esto. A ver, lo que me fascina también es que nos centramos en el dinosaurio, pero claramente a partir de eso, ustedes también hacen todo un contexto, digamos, hay todo un trabajo de flora y fauna, obviamente con fauna con el dinosaurio, pero digamos de la flora también, porque decir, lo que acabas de decir pasa como si nada. Dice, elegí esta frutita. Bueno, no había frutas en ese momento. Y, sí, y estás hablando que vivían en una zona como la nuestra que no te cuesta que crezca el césped. Y de golpe te imaginás que habían bichos que se alimentaban a planta nada más. Sí, sí. Bueno, en este Jurásico que yo mencionaba hace un rato, acá en la provincia, además de la fauna estamos hablando dinosaurios, hay 5 o 6 especies de dinosaurios. Tenemos también registrado en las mismas rocas, hasta 170 millones de años, mamíferos, reptiles voladores, los pterosaurios, cocodrilos, tortugas, peces, ranas, diríamos. La verdad que hace varios años que venimos trabajando y tenemos una información muy completa de cómo era la fauna en ese ecosistema, y además es un lugar que está repleto de flora. De flora me refiero no a flores, esto que dije del frutito que me corregí enseguida,
porque las flores se originaron casi también de vuelta como Patagotitan 80 millones de años después, pero sí el tipo de plantas, y de hecho podemos ver que tenemos un Jurásico que es un poquitito más viejo también en la provincia, y tenemos un sauropodomorfo que es pariente de estos eusaurópodos o saurópodos verdaderos, que es 6-7 millones de años más viejo, pero vemos que la dentición, el cráneo, la forma es completamente distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vivió este bichito que era más primitivo, lo que vemos también en el registro, yo lo toco de oído porque hay paleontólogos paleobotánicos que puntualmente se dedican a Claro. la reconstrucción de la flora, lo que vemos que la flora, 6 millones de años antes de que viviera Bagualia, estaba representada por plantas mucho más blandas, ¿sí? Hojas más fáciles de comer, y cuando ya surgieron estos saurópodos verdaderos y vemos que está Bagualia, dominan sobre todo las gimnospermas, estas plantas con hojas duras que uno las ve y dice, no voy a comer esto. Bueno, evidentemente lo comían, y lo vemos también este cambio en la flora, en un cambio, por ejemplo, en los dientes. ¿Sí? Los dientes de este que vivió 6 millones de años tienen un esmalte muy finito, son dientes muy frágiles, y ya cuando vemos a Bagualia vemos que tiene unos dientes con un esmalte súper grueso, con desgaste en sus dientes, lo cual claramente nos está indicando que la comida de la cual se estaba alimentando no tenía nada que ver a la que había hacía 6 millones de años antes, ¿sí? Bagualia alba. Bagualia alba. Bagualia, la verdad, el laburo que hacen es fenomenal. Y esto, ustedes, los paleontólogos, para nosotros son como las ballenas, sabemos que están ahí siempre y unas veces no los vemos, digo, y eso es un juicio que tenemos que hacernos nosotros mismos, digo. Y recorrer el MEF también para saber todo este laburo que hacen día a día, porque de golpe sale el descubrimiento y decir, previo a toda esta noticia hay todo papers, publicaciones, certificaciones y demás, digo, no es solamente un recorte de una noticia, del trabajo que hacen ustedes. No, tal cual, bueno, que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? El tiempo que lleva, no sé, por ejemplo, yendo desde el principio, la gente, uno dice, como que volvemos del campo ya con un dinosaurio y con un nombre, como si el dinosaurio tuviera un cartelito, ¿sí? Y la realidad es que esos huesos que traemos vienen en lo que llamamos bochones, ¿sí? Que los tenemos que envolver con yeso, con arpillera, para que no se rompan. De ahí traerlo al laboratorio y empezar a prepararlo son unos martillos neumáticos como un virome que tiene una puntita que golpea y que le va sacando la roca casi grano a grano. Y ahí ves, ahora por ejemplo en el laboratorio del museo, el que pasa va a poder ver parte de una columna de un dinosaurio que está hace un año en preparación y capaz le falta casi un año más. Estamos hablando que para publicar un pedacito de un dinosaurio, que debe ser el 15% de la columna, 2 años de trabajo. Y después, obviamente, el estudio científico de la comparación, si es una especie nueva o no, qué información nos da, y todo eso se publica, como decías, en papers, realizamos trabajos que se publican en revistas científicas, las cuales cuando las enviamos, el editor de esa revista la envía a revisar por pares, o sea, por paleontólogos de otros lugares del mundo que trabajan más o menos en lo mismo que estamos trabajando o en la temática de ese paper, de ese manuscrito. Nos hacen correcciones, las incorporamos, la vuelve a mirar el editor, a veces la vuelve a mandar a revisar, hasta que finalmente se acepta. ¿Sí? Eso, diríamos, tiene que ver con el trabajo científico, en donde se supone que cualquier trabajo publicado en una revista científica pasó por este proceso, y no voy a decir que no tiene errores, porque tenemos errores en general por desconocimiento, porque esto es una ciencia que se va Sí. haciendo. Nosotros tenemos una hipótesis, una teoría que nos parece que esto funciona así, esto que yo hablaba de los dientes, y capaz en 2 años aparece un hallazgo que nos cambia todo y vengo a contradecirme a mí mismo, ¿está bien? Pero bueno, se supone que lo que sale tiene una serie de procesos, una metodología acorde, y las conclusiones de esos trabajos están, diríamos, científicamente respaldadas. José Luis, agradecerte por primero que nada por estar con nosotros, por sumarte a nuestro programa un sábado a la mañana y bueno, no sé, ¿qué se dice en estos casos? Felicitaciones, éxito, seguir para adelante, no sé, ustedes están
Y no sé bien qué se dice Jurassicaciones, tampoco. jurassicaciones. Nada, sí, seguimos trabajando y vos recién decías, vemos a los paleontólogos como algo que está ahí. También nosotros de a poco vamos aprendiendo a salir de la oficina y poder contarle a la gente lo que estamos haciendo, y estos espacios como el que ustedes nos están dando ahora para poder hablar de esto son sumamente importantes porque es la manera de trasladar nuestros avances, no a una revista, un trabajo escrito en inglés que lo leen otros 20 paleontólogos que trabajan en eso, sino a la gente, sí, que la gente pueda saber y reconocer un poco qué teníamos en la provincia, qué teníamos en el país y qué es lo que estamos haciendo. Gracias, José Luis. No, muchas gracias a ustedes.